De hecho, nos podríamos preguntar si la ciudad es una invención o la ciudad es el motor de muchas invenciones, o las dos cosas al mismo tiempo. Y eso yo creo que para mí fue como uno de los grandes descubrimientos, ¿no? Hay un momento cuando se quema, colapsa la ciudad de Chicago, con el incendio que arrasó toda la ciudad. En ese momento pasa algo interesantísimo, que se mezclan varias estrategias. Por un lado aparece una estrategia global que luego se lleva a cabo, que es el plan Burhan, donde aparecen unas relaciones nuevas con espacios públicos, un nuevo tipo de urbanismo. Aparece también unos temas de densidad, que esos temas de densidad estaban asociados a construir edificios en altura, pero eso se consiguió porque había una técnica constructiva que empezó en ese momento, que eran las construcciones de acero en altura, que se mezclaban con mampostería al principio, porque el acero solo todavía no nos fiábamos de él, entonces había que buscar una técnica mixta entre acero y muros de mampostería, y eso iba aparejado también de cimentaciones profundas. O sea, que se dieron muchos factores al mismo tiempo para permitir el Chicago que conocemos hoy en día a partir de un colapso. Fue como una gran oportunidad. Se pensó, por un lado, la gran escala y la estrategia, y por otro lado, la técnica permitió llevar a cabo ciertas cuestiones que hasta ese momento no se podían. Y esa es la visión que a mí siempre me interesa de la ciudad, ver la estrategia y la invención, o la estrategia y la tecnología y la técnica. La mezcla de ambas es la que nos permite desarrollarnos y permitir llevar a cabo estrategias y situaciones que hace años serían completamente imposibles. Y estamos en un momento maravilloso para ello. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación en la construcción. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando el mundo de la construcción bit a bit. En Buildia estamos en esa vanguardia, redefiniendo cómo se planifica, se construye y se gestiona en la industria de la construcción. En este podcast vamos a descubrir juntos cómo la innovación y la tecnología están construyendo el futuro. Hablaremos con expertos, exploraremos casos de éxito y te daremos una mirada interna a las herramientas y estrategias que están cambiando el juego en nuestro campo. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación, donde cada episodio es un paso más hacia la construcción inteligente. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Buildia de innovación en la construcción. Hoy vamos a estar compartiendo un rato, una conversación sobre distintos aspectos relacionados con los centros de investigación universitarios y cómo contribuyen a la construcción sostenible, con Manuel Pérez Romero, que es arquitecto, emprendedor y director del IE Center for Sustainable Cities, el Centro de Ciudades Sostenibles del IE, el Instituto de Empresa. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jerónimo. Muchas gracias a todo el equipo de Buildia y un placer estar aquí. Un placer para nosotros también. Yo creo que tenemos por delante un tiempo interesante donde vamos a hablar de muchas cosas. Yo he dicho un poco tu background, tu historia como emprendedor, como arquitecto y dentro del Instituto de Empresa. Si quieres, cuéntanos un poco más cuál ha sido tu trayectoria y cómo llegas a ser el director de este centro, y luego vamos ahondando un poco más en la labor de estos centros de investigación. Hace años yo me definía como solo arquitecto. Luego con los años empezaron a aparecer una serie más como de sustantivos alrededor y adjetivos que pasaban por ir cambiando la visión tradicional del arquitecto, por lo menos con la que yo me formé. Esa visión empezó a mirar a la escala pequeña y a la escala grande. A la escala pequeña de la técnica y a la escala grande de la ciudad, que en un inicio yo pensaba que estaban muy separadas, pero luego con el tiempo me he dado cuenta que no, y luego contaré por qué. En la escala pequeña de la técnica, con los años nos dedicamos como a investigar y a desarrollar sistemas constructivos, desarrollamos una serie de patentes, de varios temas muy diferentes, y con los años hemos desarrollado un sistema constructivo, una alternativa a hacer estructuras en madera, una alternativa al mass timber, es un sistema diferente. Y también es una alternativa más económica al hormigón, y es un tema con el que llevamos muchos años trabajando y que ahora estamos ya en un periodo, hemos pasado la fase técnica, estamos en un periodo de comercialización, pero bueno, eso daría para otra conversación muy, muy larga.
Y luego, Otra para charla, otra sí, sí, charla, sí, totalmente. completamente. Y luego la otra escala que me refería es la escala de la ciudad. Y la escala de la ciudad, eso sí que es algo que desde el principio siempre ha habido un interés enorme, incluso en la propia práctica profesional del estudio, haciendo proyectos de gran escala. Y lo que sí me interesó siempre es la complejidad. Eh, Siempre he sido un apasionado de la complejidad y entender cómo funcionan o cómo se desarrollan los sistemas complejos, donde la ciudad es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Y la gran dificultad que tiene intentar abordar un fenómeno complejo como la ciudad, de tantos factores, parámetros y condiciones que se dan. Y ese es uno de los temas, yo creo, como más fascinantes cuando uno se enfrenta a un objeto, a un estudio como es la ciudad. Sí, yo siempre que he hablado de la ciudad, tengo la oportunidad de dar alguna charla, clase, etcétera, pues siempre me viene esta idea de qué tan compleja es esa invención, es esa invención humana más compleja, probablemente la menos perfecta en muchas cosas y la más perfecta también en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que también es una de las bellezas que tiene nuestro sector, ¿no? Nuestra profesión en particular, la del arquitecto, pero yo creo también en gran medida la del constructor y lo de los otros agentes que forman parte de nuestro o que contribuyen a nuestro sector, es que realmente no es un sector, no es una industria de respuestas blancas o negras o de problemas digamos, de respuestas muy numéricas, de eficiencia, sino que es preguntas complejas y respuestas complejas. No hay un buen proyecto, sino muchos buenos proyectos para un solar. No hay un mal proyecto, sino muchos malos proyectos para un solar. Y entre medias, pues hay muchas cosas, ¿no? Eso abre muchísimos caminos, pero también hace que nuestra profesión sea extremadamente dura en muchas cosas, ¿no? Sí, Así que sí. no sé. De hecho, nos podríamos preguntar si la ciudad es una invención o la ciudad es el motor de muchas invenciones, o las dos cosas al mismo tiempo. Y eso yo creo que para mí fue como uno de los grandes descubrimientos, ¿no? Hay un momento cuando se quema, colapsa la ciudad de Chicago, con el incendio que arrasó toda la ciudad. En ese momento pasa algo interesantísimo, que se mezclan varias estrategias. Por un lado aparece una estrategia global que luego se lleva a cabo, que es el plan Burhan, donde aparecen unas relaciones nuevas con espacios públicos, un nuevo tipo de urbanismo. Aparece también unos temas de densidad, que esos temas de densidad estaban asociados a construir edificios en altura, pero eso se consiguió porque había una técnica constructiva que empezó en ese momento, que eran las construcciones de acero en altura, que se mezclaban con mampostería al principio, porque el acero solo todavía no nos fiábamos de él, entonces había que buscar una técnica mixta entre acero y muros de mampostería, y eso iba aparejado también de cimentaciones profundas. O sea, que se dieron muchos factores al mismo tiempo para permitir el Chicago que conocemos hoy en día a partir de un colapso. Fue como una gran oportunidad. Se pensó, por un lado, la gran escala y la estrategia, y por otro lado, la técnica permitió llevar a cabo ciertas cuestiones que hasta ese momento no se podían. Y esa es la visión que a mí siempre me interesa de la ciudad, ver la estrategia y la invención, o la estrategia y la tecnología y la técnica. La mezcla de ambas es la que nos permite desarrollarnos y permitir llevar a cabo estrategias y situaciones que hace años serían completamente imposibles. Y estamos en un momento maravilloso para ello. Sí, totalmente. De hecho, yo incluso diría que la ciudad también es bueno, que definitivamente es como una especie de placa base para la vida humana, sobre todo la vida humana moderna. Diría que no solamente es una invención, definitivamente es un motor de muchas invenciones, pero también fuera de nuestro sector. O sea, cuando una ciudad funciona y ocurre esa magia, ¿no?, orgánica del crecimiento económico, de la innovación, produce pues muchísimas cosas, ¿no? Más allá del propio sector constructor, de nuevos materiales, de la invención del ascensor o de lo que sea derivada, digamos, de la construcción misma del objeto físico, ¿no? Pero realmente es un De ecosistema. hecho, ahora Sí, que has nombrado totalmente. lo del ascensor, y perdona que te interrumpa, que Sí, sí, adelante. ese era otro de los grandes inventos que permitió la construcción en altura en Chicago. Y no fue la invención del ascensor, sino fue la invención del sistema de seguridad del ascensor. El ascensor llevaba tiempo funcionando hasta que una mujer, Elizabeth Otis, fue la que desarrolló un sistema de seguridad, que era un sistema de freno que cuando fallaba el ascensor no te pasaba nada. Porque nadie se No quería se convierte subir. en la película de terror, ¿no? Efectivamente, nadie se quería subir a un ascensor antes, y tuvo que ser un sistema de seguridad que permitió la evolución tecnológica del ascensor, la construcción de los edificios en altura, conjuntamente
con las estructuras metálicas, conjuntamente con las cimentaciones profundas y conjuntamente con una visión urbana que potenciaba la densidad y el desarrollo de espacios públicos. Todo eso se mezcló, fue una coctelera maravillosa a partir de un momento dramático como fue el colapso de una ciudad debido a un fuego que la arrasó completamente. Sí, totalmente. Me gusta mucho el inicio de esta conversación porque de alguna manera es inesperado en el sentido que es muy amplio, pero tiene mucho que ver con la profesión, ¿no? Que al final ves las realidades de múltiples ángulos. Justo en línea con esto, estoy ahora leyéndome un libro que se llama El triunfo de la ciudad, The Triumph of the City, de Edward Glaeser, que en su día fue el libro del año en New York Times, me parece que en el 2011. Y es un análisis de la ciudad, pero desde la perspectiva económica. ¿Por qué las ciudades densas o relativamente densas son más eficientes económicamente y desde el punto de vista sostenible? ¿Y por qué son un centro de innovación generalmente, ¿no? Y si miras a la historia, es cierto que muchas de las grandes innovaciones, no todas, pero una gran concentración ha tenido que ver con núcleos urbanos densos y de un cierto tamaño, ¿no? Pero bueno, esto para mí es como una muy buena introducción para preguntarte un poquito más sobre esa historia polifacética tuya y cómo llegas a este centro de investigación aplicada del IE, el Centro de Ciudades Sostenibles. Has sido arquitecto o eres arquitecto, desde luego eres arquitecto, pero has ejercido, digamos, de una manera más tradicional a través del Nodo 17, haciendo distintos proyectos de escala, digamos, más de edificación hasta escala de la ciudad. También has dado clase durante muchísimos años, hemos compartido mucho tiempo ya, yo creo que son ya casi 6 años, ¿no? Dentro del ecosistema del Instituto de Empresa, de la Escuela de Arquitectura y Diseño, pero llevas 15 años más o menos dando clase en la Escuela de Alcalá de Henares, en la Politécnica de Madrid, en la Escuela de Arquitectura, etcétera. Y luego, bueno, pues en los últimos años has estado, como has dicho, trabajando mucho en un ámbito casi que es como frontera entre tecnología, transformación de materiales desde el punto de vista de cómo entender que el mercado adopte un material tan innovador o tan tradicional como la madera, según cómo se mire, y has estado contribuyendo a la innovación en nuestro sector en un centro de investigación aplicada, ¿no? Como el Centro de Ciudades Sostenibles. ¿Cuál es o sea, cómo llegas al centro? ¿Qué hace el centro del IE Center for Sustainable Cities? ¿Cuál es su rol en la sociedad? ¿Qué nos quieres contar de esto? Yo empecé dando clases primero de proyectos. Empecé dando clases en la Escuela de Madrid, y luego en Alcalá, en el IE. Cuando entré, empecé dando clases de tecnología, de sistemas constructivos, ¿no? Entonces ahí cambié ya un poco la escala. Luego, con los años, yo me fui a Estados Unidos, estuve en Virginia Tech y empecé a dar más la escala de la ciudad y empecé a dar clases sobre ciudades. Porque la práctica del estudio, la práctica profesional y las investigaciones que desarrollamos estaban más enfocadas a la escala grande. Siempre han ido estas dos escalas en paralelo. El acercamiento a la ciudad lo hacíamos de forma muy transversal. Nos interesaba mucho la ciencia de la complejidad, cómo afrontaban los fenómenos complejos y cómo nosotros podíamos trasladarlos al desarrollo y a la gestión de la ciudad, no solamente a un desarrollo de nuevas ciudades, sino sobre todo a la gestión y al mantenimiento de ciudades existentes, que era como uno de los temas que más nos interesaba. El IE en un determinado momento propone, cuando estaba Marta Torn de decana, se le ocurre la idea de la necesidad de un centro de investigación asociado a la ciudad. Y un centro de investigación no en el sentido tradicional académico, sino de investigación aplicada. Es decir, nosotros lo que establecemos son puentes entre la academia y el mundo privado o el mundo público o fundaciones, organizaciones. No somos un centro de investigación tradicional universitario en el cual nosotros investigamos sobre temas que nos interesen, sino lo que hacemos es investigar y ayudar a empresas a desarrollar sus dudas o sus proyectos sobre ciudades siempre y cuando tengan un sentido sobre un comportamiento o una preocupación en torno a la sostenibilidad. Nosotros, pensando en un paraguas tan amplio como la ciudad, los proyectos, los trabajos, las investigaciones que hemos ido desarrollando son de lo más variopinto. Hacemos investigaciones que tienen que ver con logística, con temas de identidad de barrios, con temas de salud y bienestar, con temas de entender el ciclo de vida y desarrollo de
de sistemas o desarrollos urbanos, hemos hecho temas también sobre asentamientos informales, con lo cual el paraguas y la complejidad de los proyectos y la variedad de los proyectos es enorme. Eso por un lado es un tema súper atractivo, es interesantísimo, ¿no? A nosotros nos fascina el tema, es como una oportunidad, una especie de regalo poder estar investigando sobre estas cosas, pero dar respuesta sobre todo a empresas y organizaciones que tienen esa preocupación. Nosotros somos un organismo completamente independiente. Por ejemplo, viene una empresa de logística y nos pidió que midiéramos el impacto de la logística de última milla. Y a partir de ahí es un tema que tiene una complejidad enorme porque en el fondo en nuestra experiencia sobre logística en ese momento era bastante limitada. Te obliga a no solamente tú profundizar, sino a formar equipos a medida. Y ese es un tema interesantísimo dentro de una institución como el IE. El centro no es una organización muy grande, pero el modelo organizativo es interesantísimo porque es una organización que es capaz de expandirse y comprimirse en cada momento cuando se necesite. Es decir, nosotros hacemos equipos a medida porque estamos dentro de una organización como el IE que tiene 1.400 profesores. Eso quiere decir que cada vez que necesitamos un especialista en un tema como de logística, o un tema de economía urbana, o un tema como de descarbonización, pues montamos un equipo con los perfiles adecuados para luego poder desarrollar esa investigación. Eso en otro tipo de organización sería muy, muy difícil porque en la mayoría de los casos los perfiles estarían sobredimensionados. Sí, totalmente. Y eso nos permite pues, poder afrontarnos todo tipo de proyectos, ¿no? Somos unos fascinados de los datos, ¿no? Nos encantan los datos porque eso es lo único que nos puede permitir demostrar es lo que nosotros hacemos. Tenemos una metodología donde siempre somos data-driven, luego intentamos modelar y simular distintos escenarios y a partir de ahí poder sacar conclusiones y poder dar respuestas de forma empírica, que es uno de los grandes temas y de las grandes preocupaciones que tenemos, que cuando hablamos de sostenibilidad, la respuesta que nosotros damos tiene que ser una respuesta empírica, basada en datos y que pueda ser contrastada y sobre todo que pueda ser aplicable y utilizable para quien nos lo pida a nosotros, que son todas estas empresas, organizaciones, administraciones públicas que tienen esta preocupación por la ciudad. Y un paréntesis nada más, que me extiendo mucho. No existe mucha tradición. Todo lo que quieras. No existe mucha tradición en España de investigación. No existe mucha tradición de investigación. Eso es justo lo que iba a decir, de empresas que tengan el interés. Entonces hay que crear esa necesidad, y cuando digo crearla no es inventarla, sino que en el fondo la tienen. Y en el fondo es hacerles ver que una investigación de este tipo puede ayudarles a generar valor para su empresa, valor económico, valor social, valor a nivel ambiental. Y somos una especie de consultoría que les va a permitir mejorar sus procesos, les va a permitir mejorar sus acciones y les va a permitir mejorar su sistema de negocio y que no solamente... de aporte de valor a la sociedad, ¿no? De alguna manera, sí. Has mencionado muchas cosas muy interesantes. Yo creo que voy a intentar extraer cuestiones que, de hecho, has empezado a responder muchas de las preguntas que me imagino que la gente que está escuchando este podcast tendrá, porque yo creo que son bastante lógicas. Yo tenía bastantes de ellas. Por un lado, digamos que sois un centro de investigación de la iniciativa privada, institucional, en el sentido de que colgáis o formáis parte de un ecosistema mucho más amplio, muy importante, muy interesante de conocimiento, que es el Instituto de Empresa y sus diversas escuelas también, aunque estáis dentro de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Por otro lado, como centro de investigación sois diferentes a lo que se suele ver en la escena internacional, ¿no? Al final, el centro de investigación que yo estimo más extendido es aquel que tiene un presupuesto determinado, venga de donde venga, ¿no? Ya sea parcialmente de la universidad, parcialmente porque tiene equipos que buscan financiación específica para determinados proyectos, pero como con una iniciativa propia en base a unas determinadas líneas de investigación, proyectos que se desarrollan luego en colaboración o no con empresas que puedan participar aportando conocimiento, aportando más recursos, etcétera, ¿no? Este es un caso un poco diferente en el cual, por lo que entiendo, según lo que dices, viene una empresa y os plantea una pregunta que probablemente ni siquiera esté 100% definida. Uh-huh. Es decir, que el primer trabajo muchas veces, que es un trabajo muy emprendedor, también es cómo defino la pregunta adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieren responder, ¿no? Y luego
obviamente encontrar una manera de colaborar conjuntamente y de buscar, digamos, el escenario, delimitar ese escenario de colaboración, ese proyecto y cuáles son las respuestas que se buscan hasta que se logren o no. Em, digamos que, cómo realmente funciona este proceso con un poquito más de detalle, si nos pudieras decir? Lo primero es entender que generalmente las empresas o las organizaciones o fundaciones, porque hemos trabajado tanto para administración pública, sector privado, como fundaciones, cuando se dirigen a nosotros, tú bien lo has dicho, Jerónimo, tienen más o menos una idea de cómo es la pregunta, más o menos. Ujú. El desarrollo del proyecto, del trabajo, no va dando respuesta, no va dando forma a la respuesta, sino que va dando forma a la pregunta. Y eso nos permite, a través de un sistema retroalimentado y colaborativo con la empresa, poder dar respuesta a algo que inicialmente no hubiéramos podido hacer. Y eso es muy interesante como actitud de la empresa, que nosotros siempre pedimos que estos trabajos sean en colaboración. De hecho, ahora estamos haciendo uno que es prácticamente colaboración casi 50-50 con la empresa. Y eso te Ujú. permite hacer un trabajo más a medida para los intereses que tiene la empresa, con lo cual van a poderlo aplicarlo de forma más adecuada y va a poder tener un impacto incluso más positivo dentro de la ciudad. Pero todo pasa también por entender, como tú bien has dicho, que tiene que ser un trabajo en el que poco a poco vamos construyendo la respuesta y la pregunta al mismo tiempo, ¿no? Esta cosa Mm. de volver al inicio, ¿no? Los proyectos en un inicio comienzan de una determinada manera y siempre terminan, siempre han ido terminando de una forma De otra. completamente diferente, pero sobre todo enriqueciéndose. Enriqueciéndose Sí. porque vamos aprendiendo en el camino y la pregunta inicial nos damos cuenta de que la vamos. Y entonces en las conclusiones del informe o del proyecto es cuando realmente podemos formular la pregunta. Hasta que no llegamos a las conclusiones cuando es un momento en que podemos hacer la pregunta. Y otro tema que has apuntado, yo creo muy interesante, es en el ámbito internacional, centros como estos, como el Center for Sustainable Cities, los hay de muchos tipos. Y cuando me refiero a muchos tipos, que los hay centros de economía urbana, que están metidos en una escuela de negocios, los hay centros que tienen que ver más temas como de ambientales y están metidos más en temas de ciencias ambientales, los hay en temas de business, de economía. Eh, con lo cual, esta es una reflexión que el tema de la ciudad se afronta y se aborda desde muchos campos distintos. No, no existe el campo de la ciudad como una disciplina todavía, que eso es otro tema que podríamos hablar luego más tarde. Pero sí lo que existe, Sí, desde luego. muchos caminos que nos llevan a la ciudad. Creo que eso es una riqueza enorme. Si me preguntas a mí, ¿es bueno estar en una escuela de arquitectura? Y es magnífico estar en una escuela de arquitectura, siempre y cuando no hable solamente del entorno construido, siempre y cuando no lo afronte solo desde el punto de vista de la arquitectura o del diseño urbano o del planeamiento, sino sea capaz de meter el resto de factores que tienen que ver pues, con la economía, que tienen que ver con el desarrollo social, con todo el tema medioambiental y con mil otros factores. De la misma manera que si alguien desarrolla un centro de economía urbana asociado a una escuela de económica, que sea capaz de meter cuestiones que están relacionadas con el entorno físico de la arquitectura o del diseño urbano, ¿no? Eh, esta especie como de situación indefinida creo que es hiperpositiva. Y no solamente es hiperpositiva, sino que nos permite establecer unos vínculos, no solo, como decía antes, con organizaciones, sino también con otros centros que están abordando la ciudad de una forma diferente. ¿Vale? Todos intentamos abordarlo de forma holística, Sí. pero quieras o no, tenemos una mochila más pesada en un lado que en otro, y eso nos lleva a un camino de una manera u otra. Pero el mensaje es que lo que estamos haciendo de forma indirecta es que estamos construyendo algo que podríamos llegar a llamarlo con los años la disciplina de la ciudad, que no existe. Existen Y es muy interesante muchas eso. disciplinas parciales de la ciudad. Cuando hablamos de la primera teoría de la urbanización de Cerdá, eso era una teoría que estaba muy enfocada al entorno físico, aunque es verdad que se hablaba del tema social y de hecho cuando sale existe como la primera duda de si la teoría de la urbanización es un tema social o es un tema físico. Se abordó más físicamente, aunque Mm. siempre ha estado ahí el tema social. Y ahora mismo yo creo que estamos en un Sí, es momento que como... hay muchos acercamientos. Esto ha pasado en otros momentos, incluso en la historia de la ciencia, donde habían como disciplinas distintas que luego se han ido agrupando. ¿No? Eso pasó
la electrónica y el magnetismo, que luego se unieron con el electromagnetismo, luego aparece la teoría de la relatividad y se mezcla y forma la física moderna. Entonces, esos momentos en los que de repente muchas disciplinas que son afines, que están hablando de lo mismo, wow, se suman y crean una misma, creo que estamos en ese momento. Y dentro de unos años hablaremos de que se ha construido una disciplina en torno a la ciudad que va más allá de la urbanización, que va más allá del diseño urbano, que va más allá de las cuestiones de economía urbana, sino que nos permite analizar un fenómeno complejo y abordar un fenómeno complejo de forma disciplinar. Sí, de hecho, el propio hecho de que un centro como este, que está, digamos, liderado por un arquitecto, pero y que forma parte de una institución que es Escuela de Arquitectura y Diseño, pero al que le llegan preguntas muy, muy, muy diversas, habla ya de por sí, simplemente eso, de la transformación de lo que es la noción de la arquitectura, de la creación del marco para la vida y de también la relación entre esa vida, el marco para la vida como la ciudad y lo que esa vida influye en la creación de ese marco, ¿no? Yo creo que desde hace ya bastante tiempo, de una manera latente, pero de una manera mucho más visible desde que hubo digamos, el crash financiero del 2007, 8, 9, etcétera, eh, empezó a verse que realmente nuestro modelo, que de alguna manera, empujado por el éxito, era extremadamente mm, monofacético, por decirlo así, en cuanto a que iba muy orientado a la creación de un entorno construido sin mirar a muchas otras cosas y dejando de lado, de alguna manera, muchas de las cualidades que tiene el arquitecto y otro tipo de profesionales asociados a la creación del entorno construido para responder preguntas complejas. Desde ese momento, cuando de repente ese éxito empieza a tener problemas y a la vez la sociedad se empieza a hacer más sofisticada con respecto a lo que espera de cada profesión, se empiezan como a borrar las barreras entre los distintos ámbitos profesionales. El arquitecto, como uno de esos agentes del entorno construido, empieza a poder responder otro tipo de preguntas, ¿no? Y se empieza a ver que es bastante bueno orquestando respuestas complejas a preguntas complejas, que al final es un poco lo que hacéis. Y en ese sentido yo creo que es muy lógico, ¿no? Que se vaya viendo poco a poco la consolidación de este, diríamoslo así, campo de conocimiento de la ciudad, ¿no? Y es muy positivo también que venga desde distintos ámbitos. Em, ¿Cómo es el equipo vuestro? Hablando un poco en relación con esto, has comentado que hay un ecosistema amplio de conocimiento. Realmente, digamos, la estructura central, la espina dorsal de este centro, cómo está conformada y a partir de ahí, pues cómo hacéis para involucrar a otra gente y cómo suele ser este desarrollo de la colaboración con una empresa, qué otros perfiles están al otro lado liderando esa colaboración por parte de los clientes, ya sea empresa, institución, gobierno, etcétera. Eh, los perfiles del centro son variados y son variados aunque, por ejemplo, la directora de investigación del centro, Ruxandra, ella es arquitecta, pero podríamos decir que incluso menos arquitecta que yo, y lo digo en el buen sentido. Sí. Es una arquitecta con mucha experiencia como arquitecta, pero que es muy permeable a otras cuestiones del ámbito de la ciudad y que le ha permitido contagiarse de muchas otras cuestiones que pasan desde el campo de la tecnología, programación, gestión de datos y todos los temas que tienen que ver con medición del impacto y evaluación. Eso es uno de los temas claves del centro. Como comenté anteriormente, es fundamental poder ser capaces de establecer un cuerpo de datos, de hechos, que sea capaz de apoyar todo el desarrollo siguiente de la investigación y así poder demostrar qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? En nuestro caso, yo dirijo el centro, en Ruxandra es la directora de investigación y luego tenemos un equipo de gente que es bastante variable y fija, dependiendo de los proyectos, ¿no? Estos equipos lo que es interesante es que pues nos unimos con perfiles que tienen, por ejemplo, un acercamiento más económico al problema. Siempre sí buscamos gente que sea capaz de estar en esa situación intermedia,
que está justo en una tierra de nadie, que sea capaz que aunque vengan del ámbito económico inmobiliario, sean capaces de leer el impacto, por ejemplo, que tiene a nivel social en ciertas relaciones, o al revés, si viene del ámbito más social, que sea capaz de entender el impacto económico o el impacto a nivel de programas o de usos arquitectónicos que pueda tener. La clave está en construir un ecosistema de trabajo en el cual esta colaboración, primero entre los que formamos el centro y entre las personas que se suman al centro de forma temporal, porque hay mucha gente con la que trabajamos en el centro que a lo mejor están durante 3, 4, 5 meses trabajando en el centro y ya no trabajan Ujú. más en el centro. Eso es interesantísimo porque a nosotros nos enriquecen, porque son profesores, pertenecen al faculty del Instituto de Empresa, entonces entran y salen. Eso creo que, como comentaba antes, una organización que se expande y se comprime, pero es fundamental que la respuesta en esos momentos sea una respuesta coordinada, que sean capaces de integrarte, que seamos todos capaces como de tener esa visión integradora y holística y que seamos capaces de colaborar con las empresas y la empresa convertirla, o la organización convertirla en un elemento más dentro de ese ecosistema de trabajo. Y yo creo que eso es una de las cosas que hacemos bastante bien en el centro porque somos capaces al final de ponernos a construir un equipo que es el que desarrolla todo el trabajo y que no es una relación solamente de consultoría tradicional de una empresa que te encarga algo, Sí. sino más una relación que funciona de forma colaborativa entre personas como los que estamos siempre en el centro, estamos acostumbrados, entre nuevos profesores que forman parte del equipo, que están de forma temporal, y estas organizaciones que de repente nos encargan este tipo de trabajos y tenemos esta estructura. Hay que decir que somos un centro, que esto también es interesante como modelo organizativo, que somos un centro autosuficiente. No tenemos nosotros un presupuesto Financiación de la externa ni nada, universidad, ¿no? sino Mm. nosotros en el fondo conseguimos los proyectos, el centro tiene un cierto nombre y nos invitan pues a concursos, nos invitan a tender, nos encargan directamente cosas y eso es interesante porque estamos dentro del paraguas del IE que nos da una credibilidad enorme, nos ayuda a tener una estructura muy potente y al mismo tiempo nos permite ser autosuficientes. Y eso es interesante porque no dependemos de ayudas, no dependemos de ayudas europeas, de subvenciones, ni nada por el estilo, sino dependemos exclusivamente, pues como casi una especie de startup dentro de una organización Sí. más grande como puede ser el IE. Esto es bastante interesante en efecto, porque yo creo que al final, cuando uno está en un mercado, bueno, pues un mercado competitivo como es el nuestro y muy amplio, con una iniciativa tan específica, pues no deja de tener que abrirse un hueco, ¿no? Y normalmente es mucho más fácil abrirte un hueco cuando al final tienes una diferenciación específica, ¿no? Y es claro por qué la gente o las empresas vienen a buscarte, ¿no? Entonces, es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Cómo llega una empresa al Center for Sustainable Cities, ¿no? O sea, ¿cómo conoce vuestra existencia? ¿Cómo identifica que realmente sois o podéis ser un agente que responda o les ayude a definir, responda a preguntas que tengan o les ayude a definir esas preguntas? Un poco cómo es ese proceso, ¿no? Y luego, otra pregunta quizás ya una vez que entabláis la relación, en relación con algo de lo que has dicho, y es cómo definís esa cultura de colaboración con el cliente o con la contraparte para que sea fructífera. Porque en efecto hay que tener esa visión conjunta, alineada para que las cosas funcionen bien, especialmente, diría yo, en los procesos de innovación, donde, como decías solamente de un rato, está claro dónde empiezas, pero no se sabe dónde vas a terminar, ¿no? Entonces, bueno, poco que nos cuentes, realmente yo creo que la pregunta se podría resumir en ¿por qué un centro como el Center for Sustainable Cities, ¿no? Yo creo que en un ámbito como el de la ciudad, en el cual
cada vez más todas las empresas que trabajan en el ámbito de la ciudad se han dado cuenta eh, que lo que tienen que hacer es dar valor y no solamente hacer negocio. Si no das valor haciendo negocio, no vas a tener negocio. Esto que hace muchos años era impensable que empresas que pertenecieran al ámbito de la ciudad tuvieran departamentos de sostenibilidad o tuvieran departamentos de desarrollo social o tuvieran departamentos de investigación en torno a la ciudad. Eso es algo que recientemente ha empezado a pasar y ya ha generado una cierta conciencia. Eh, Nosotros aparecemos en ese momento. Si hubiéramos seguramente el centro aparecido hace 20 años, hubiera sido muy difícil que el centro saliera adelante. El centro sale en un momento donde existe una demanda y una necesidad de establecer vínculos con todos los agentes que pertenecen a la ciudad. Una empresa, generalmente, dentro de las dinámicas en las que está, es muy difícil generar un trabajo de investigación que luego revierta dentro de la propia empresa. Y nosotros, como organismo, sería muy difícil que fuéramos capaces de dar un producto a una empresa sin trabajar de forma colaborativa con la empresa, porque se quedaría una especie de terreno de nadie. La forma en la que las empresas vienen a nosotros es muy variada. De hecho, nos ha pasado recientemente de dar charlas, por ejemplo, de dar una conferencia y acercarse alguien a preguntar al final que le había interesado mucho lo que habíamos contado y resulta que era el CEO de una empresa con la cual ahora estamos haciendo una investigación. Y ese ejemplo lo voy a poner porque la investigación no estaba clara. Es decir, la empresa no tenía una necesidad clara de una investigación y tampoco nosotros es que le creemos la necesidad, sino le descubrimos que tienen la necesidad y eso es un punto diferencial. Por un lado, la necesidad estaba ahí, lo único que la sacamos y la vemos a la luz y ponemos en valor que desarrollando esto que les hemos dicho o que hemos hablado de forma conjunta, la empresa va a poder conseguir una serie de cosas y muchas veces estos valores que nosotros damos pues tienen a veces valores económicos en la empresa a corto y medio plazo, tienen valores también medioambientales, tienen valores sociales, pero la construcción muchas veces de la necesidad es una cosa que se hace de forma conjunta. Ninguna empresa nos ha venido casi nunca con las ideas claras de tener la necesidad sobre un tema particular, sino que esa necesidad la hemos construido entre ambos. Y ahí es donde puede surgir como la duda, o sea, le estáis creando una necesidad. No, le estamos descubriendo que tienen esa necesidad, ¿eh? Porque está ahí, ¿no? De hecho, realmente lo saben, pero quizás, como decíamos al principio, la clave estaba en cómo formular esa pregunta y cómo esa pregunta se puede convertir en algo. Y esa forma de trabajar es la que te permite que el producto final que das, la investigación, esté en relación o esté imbricada con las demandas o con las necesidades que tiene la empresa. A nosotros nos encanta la investigación aplicada. Nos encanta el momento en el que ese cuerpo teórico que hemos desarrollado se transforma en algo y es aplicable. Ese salto es el que a nosotros nos fascina. Y es el momento en el que lo hemos encontrado. Entonces, conseguir ese movimiento y esa transformación del mundo académico al sector público, privado, fundaciones, ese es un momento que cuando lo encontramos es como trascender. Sí, yo creo que además es muy, muy importante que haya una complementariedad entre los centros que hacen investigación, digamos, pura o ciencia pura y los que hacen investigación aplicada, que están muchísimo más cerca de alguna manera en el tiempo y en la manera más visual del contacto físico con el mercado, ¿no? Con los problemas del día a día de una empresa, ¿no? Ambos son necesarios y muchas veces cuando se piensa en investigación te crees que es un científico en un laboratorio con una serie de instrumentos que nadie entiende, para nada. O sea, eso es una parte fundamental que, por cierto, también llega al mercado, pero llega de una manera mucho más sedimentaria, por decirlo así, mucho más progresiva, pero también están estos centros, este tipo de colaboraciones que, por cierto, muchas veces responden una pregunta y descubren otras tantas preguntas que están por responder y que además generan luego preguntas de investigación pura o aplicada, de nuevo, ¿no? Con lo cual es una especie de
de campo fértil, ¿no? Que cuanto más lo trabajas, más cosas se generan. Yo creo que los dos centros de Sí, investigación son necesarios. O sea, el centro de investigación sí, académico, absolutamente. tradicional, científico, que investiga, que Sí, cuestiones que generan, que se generan a partir de los propios intereses de los académicos que están investigando es fundamental. Y eso es algo que hemos hecho en su momento, ¿no? Los centros de investigación aplicada son fundamentales. Muchas veces los centros de investigación aplicada lo que hacen es extender ese puente que había lanzado ya el centro de sí, investigación académico tradicional, ¿no? Y lo que comentabas es fundamental. O sea, todas las investigaciones, al final, la conclusión no es un objeto cerrado, sino la clave de las conclusiones es las líneas de fuga que pueden salir de esa investigación. Eso es lo más importante, yo creo, de todas las investigaciones. No en lo que tú concluyes, sino en esos caminos que tú abres. sí, sí, creo que de hecho en el mundo de la empresa muchas veces hay esa ansiedad, ¿no? Porque, bueno, el mercado al final pues tiene sus demandas, sus tiempos, sus problemas de rentabilidad. Al final todas las empresas pues luchan por mantenerse y crecer, etcétera, y a veces olvidas que lo que estás haciendo en este momento puede alimentar cosas mucho más adelante, ¿no? Desde un proceso de digitalización hasta una investigación aplicada. Y yo creo que uno de esos, o sea, ese es un error muy, muy recurrente que yo veo, ¿no? Que al final se piensa solo en el corto plazo. Y es verdad que obviamente en el corto plazo hay que tener las cosas solucionadas para sobrevivir, pero es muy importante manejar o aceptar esa ansiedad que generan las preguntas de innovación, que nunca, por definición, van a generar una respuesta rotunda, firme y para siempre, ¿no? De una cosa. Igual que, volviendo al principio de nuestra conversación, nunca vas a ver un proyecto de arquitectura que digas, es que es perfecto desde todos los puntos de vista. Es que no existe eso. Hay proyectos que son mucho más perfectos de lo que tú podrías haber imaginado en un aspecto, pero que sin embargo, pues plantean preguntas desde otro aspecto, ¿no? Y esa es la belleza del tema de la innovación y, por cierto, también la belleza de la arquitectura, una de sus múltiples bellezas, en mi opinión, ¿no? Yo no sé cuánto podéis contar en detalle de los proyectos que hacéis, pero creo que sería interesante para nuestros oyentes escuchar algún relato que nos pudieras contar un poquito de alguno de los proyectos más concretos. Y luego, si tenéis algunas líneas fértiles o inexploradas en el campo de la ciudad que veáis que empiezan a ser temas recurrentes, que vienen varias empresas con preguntas, digamos, relacionadas, pero que realmente no se conocen o no saben que están tan relacionadas, o cosas que directamente nadie ha explorado, pero que veis que son una pregunta cada vez más creciente, ¿no? Empecemos, si quieres, por que nos cuentes un poco algunos proyectos que te hayan resultado interesantes o recientes, para que la gente pueda un poco aterrizar estas ideas de la operativa de un centro de investigación como este. Uh-huh. Pongo nombre de empresa porque la investigación se Sin puede, se problema. puede Sí. descargar y se puede ver y es pública. Una empresa que se llama Prologis, que es uno de los mayores eh, desarrollos de propiedad inmobiliaria relacionados con la logística de última milla, ¿no? Que es un tema importante aclarar. Prologis, que tienen de hecho un departamento de investigación propio en Holanda, nos piden analizar cuál es el impacto de la logística de la última milla. El trabajo lo hacemos en relación. Ellos hacen centros de distribución, perdona la Ellos, interrupción, ellos hacen ellos hacen centros de centros de distribución, distribución de ¿o? última milla, es decir, la última nave que Vale, se construye antes de la entrega final en la ciudad, ¿no? estupendo. Son todos estos centros, por ejemplo, en Ujú. Madrid, que aparecen generalmente a 20 kilómetros, lo que pasa es que la última milla cada vez es más larga, ¿no? Ya no es a 20 kilómetros, sino a veces a Sí, las 50 últimas 20 kilómetros, millas. las últimas 20 Sí. millas, sí, prácticamente. Pues ellos sobre todo lo que hacen son centros logísticos que lo alquilan a todo tipo de operadores. Lo que nos piden es, oye, ¿cuál es el impacto de la logística de última milla? ¿Podemos medirlo? ¿Podemos analizar cómo medir ese impacto y cuáles son los parámetros para medirlo? ¿Y cómo podemos conseguir que ese impacto se reduzca o incluso sea un impacto positivo? Esa no fue la pregunta del principio, sino esta es la pregunta a la que llegamos al final, después de mucho tiempo de desarrollo colaborativo con Prologis, que la verdad que fue un placer de trabajo largo y muy intenso, porque lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso de la logística, hay mucha bibliografía, muchas investigaciones en torno a la logística a última milla, pero la gran mayoría, bueno, realmente nosotros no encontramos ningún trabajo de logística realizado por arquitectos o diseñadores urbanos, ninguno. Y a lo Mm. mejor exploramos más de ciento y pico paper, libros de
de todo. Y sobre todo, la gran mayoría de ellos están enfocados por ingenieros de movilidad, temas de ciencia de datos, temas también medioambientales. Y lo que nos dimos cuenta fue que había una oportunidad. Eso, quieras o no, había un territorio ahí por el que había que explorar. Lo primero que hicimos nosotros fue buscar datos. Es verdad que habían datos con los que tú puedes trabajar, pero eran datos que no sabíamos si nos podíamos fiar al 100%. Y entonces lo que hicimos fue trabajos de campo. Nos montamos en furgonetas de reparto que salían de las naves de Prology y nos dedicamos varios días a hacer recorridos al centro de Madrid, a las afueras, a zonas de ensanche y cuantificábamos todo, el tiempo que llevaban, el volumen, el tipo de vehículo, el tiempo que tardaban, cómo lo hacían, cómo influía una trama urbana de centro histórico de forma diferente que una trama urbana de afuera o de ensanche, el modelo de reparto era distinto, y ahí empezamos a sacar una serie de factores que nos permitió ir construyendo poco a poco el BAU, ¿no? el modelo BAU, el modelo Business as Usual, y ese fue el que nos permitió decir, oye, esto es lo que se hace hasta ahora, que es el peor impacto en cuanto a social, sostenibilidad, de todo. Sí. O sea, el modelo BAU que hoy en día, Tiempo, ruido, claro, coste, sí. completamente, que es entregar desde la última nave industrial al usuario final, ese es el peor modelo de todo. Se tiene unas implicaciones negativas en todos los sentidos. Y a partir de ese modelo, en lo que empezamos a decir, oye, ¿cómo podemos mejorar? O sea, cómo podemos ir siendo eficientes, ¿no? Manteniendo la misma eficiencia de cara al operador que va a hacer el reparto, cómo podemos conseguir que eso sea un modelo eficiente. Lo primero que hicimos fue empezar a identificar cuáles son los factores que construyen ese modelo. Por un lado, quiénes son los agentes que están, de los agentes de los que son los propietarios de las naves industriales tipo Prology, a las empresas que se alquilan. Generalmente el trabajador que lleva la furgoneta es un trabajador autónomo que no está en nómina de la empresa, lo cual es otro tercer elemento. El de la plataforma tecnológica que hace el reparto es otro completamente diferente. Luego la propia empresa suele tener otro. Luego el reparto final, si lo hace a través de una tienda local, o hay una especie de micro-hub o un hub de reparto, con lo cual luego está la administración pública también, que es la que regula, luego está la estructura de la ciudad. Todo eso empezó a generar una serie de factores, empezamos a clasificarlos en factores medioambientales, en factores socioeconómicos, en factores de tecnología, factores también que tenían que ver con la trama urbana. Metíamos una serie de datos que tenían que ver con el tamaño de las manzanas, la cantidad de cruces que había, el número de portales que tiene una manzana con respecto a un edificio en las afueras o una zona urbana en las afueras comparado con una zona más densa que hay en el centro y que tiene muchos más portales, por ejemplo, y tiene muchos más semáforos y tiene muchas más zonas de carga y descarga. Sí. Todo eso nos permitió crear un índice, construimos un índice que es el primer índice que se ha creado para medir la logística de última milla, que es el índice de medida del impacto de la logística de última milla. Un índice muy concreto que desarrollamos a través de múltiples factores, de algoritmos, a través también de todo tipo de fórmulas que medían muchas cuestiones. A través de ese índice lo que nos permitió fue simular y modelar distintos escenarios a partir del modelo BAU. Y a partir de ese modelo BAU, si íbamos cambiando una cosa, veíamos el impacto que tenía a nivel socioeconómico, el impacto que tenía a nivel de empleo, el impacto que podía tener a nivel medioambiental de emisiones, y todo eso lo fuimos cuantificando. Una vez que sacamos... Es decir, comparando con el status quo, ¿no? Básicamente. Efectivamente. Comparando los nuevos modelos con el status quo. Efectivamente, ¿Okay? Efectivamente. Y a partir de ahí empezamos a identificar que había modelos que mantenían la misma eficiencia y que eran mucho más sostenibles o que tenían un impacto menor en la ciudad. Eso nos permitió decir, oye, ¿y cómo podemos conseguir que esos modelos que son más eficientes se puedan llevar a cabo, que sean más sostenibles? Los modelos que eran más sostenibles eran aquellos, para decirlo de forma simple, que pasaban por más, que el paquete pasaba por más manos. ¿Vale? Los más sostenibles. Sí. O sea, que es increíble, habría dicho todo lo contrario, claro. Pero claro, luego empiezas a meter factores, el tamaño del vehículo, en fin. Y entonces al final... Lo ideal al final es un reparto casi nocturno, donde vayan vehículos que van cargados hasta las orejas, que sean eléctricos, sí, no que sean de gran dimensión para que no estorben, que se sirvan a lo que se llama un Urban Consolidation Center, que es una especie de
de hub de cierto tamaño que se localiza en la ciudad y durante el día se puede repartir desde ese hub a través de modelos de reparto más sostenibles, a través de bicicletas o a través de elementos eléctricos, o que venga el usuario a cogerlo o que desde ahí se reparte a otro micro hub que pueda ser la tienda de barrio y que luego el usuario vaya a recogerlo, ¿no? Hay muchas cuestiones por el camino, ¿no? Que son, hay un momento que es entre las 10 de la mañana y las 12 de la mañana, por ejemplo, en la ciudad de Madrid y en la gran mayoría de las ciudades, que es donde viene toda esa especie de oleada de news que migran desde la última nave industrial a la ciudad y es el momento donde está la doble fila, todos esos camiones aparcados por todos lados, ¿no? Y es un problema de falta de gestión. Esos camiones, la gran mayoría de las veces, están vacíos, la gran mayoría de las veces el Sí. reparto es completamente ineficiente. Nosotros cuando nos montamos las furgonetas nos dimos cuenta de que el reparto, haciéndolo con un sistema con una mínima tecnología, se podría mejorar un 50%. Y no se utilizaba porque también, como todos los sectores, son sectores conservadores y difíciles de llevar a cabo. El siguiente paso fue para nosotros proponer unas políticas de planeamiento que permitieran llevar a cabo una entrega logística que estuviera sincronizada con la vida de la ciudad. Y a partir de ahí que creamos lo que llamamos las áreas de intensidad logística. Que las áreas de intensidad logística son como primas lejanas, por poner una referencia como de las supermanzanas, en donde hay distintos niveles de limitación de ciertas actividades de la logística. Entonces, donde se pueden desarrollar ciertas actividades logísticas y otras partes donde no se puedan desarrollar, pero que permiten llevarlas a cabo. Entonces, eran áreas casi como de políticas de planeamiento que se podrían integrar dentro de un plan general y que permitieran sincronizar la entrega y la logística de una forma positiva con la vida de la ciudad y adaptada a las condiciones de cada ciudad, de trama urbana, de densidad, de reparto, de cercanía, de tipos de vehículos y demás. Eso, La intensidad o, digamos, el rango de esto es desde un gran centro de distribución con un tráfico constante de camiones grandes hasta un centro de distribución regional con camionetas o camiones de medio tamaño, centro de última milla con vehículos eléctricos, hasta un tienda de pequeño, barrio con bicicletas, hasta una persona a pie, casi, hasta un locker ¿no? pequeño donde la gente coge Hasta un las locker, cosas, ¿no? claro. Todos los modelos son amplísimos y las invenciones que se han desarrollado de tipos de vehículos, de tipos de entregas, de tipos de seguimiento a nivel tecnológico Sí. son enormes. No es un problema tecnológico, es un problema No, de de hecho, aplicación de esa sí, tecnología para que esté de total. acuerdo con la vida de la ciudad. Yo siempre De lo hecho, digo. tenemos alguna startup que en España muy interesante de esto. Uh-huh. Por ejemplo, Goi, que es ya no sé cómo llamarlo, una startup de logística, pero que es todo plataforma que maneja, digamos, todos los ámbitos de intensidad que has mencionado de manera 100% digital, con muchas grandes marcas. Es bastante interesante. Yo soy, digámoslo así, fan como emprendedor, ¿no? Y yo creo que en ese sentido podemos estar muy orgullosos de muchas de las cosas que se hacen, pero efectivamente hay mucho por hacer y mucho por adoptar en otros sectores, sí. O sea, por otras empresas, ¿no? Dentro del sector, Y sí. efectivamente es algo que la administración pública también, sobre todo la administración local, tiene que tener en cuenta. Realmente la logística, y hablando el caso concreto de Madrid, nosotros estudiamos el caso de Madrid y Barcelona, estudiamos las dos, ¿no? El caso de Madrid es interesante cuando lees a nivel de planeamiento, a nivel de norma urbanística, cómo está contemplada la logística, que casi no aparece, ¿no? Entonces, el espacio de la calle, que se supone que es lo que se utiliza para el reparto, tampoco está claro para qué es, ¿eh? Entonces, lo único que hay con respecto a la logística es que hay unas zonas de carga y descarga. Nada más, es lo único que hay. Y esas zonas de carga y Sí. descarga pues están reguladas. Lo que se necesita es entender que el espacio público lo utilizan unas empresas para entregar, que el usuario final es el que lo está pidiendo. Y esa regulación del espacio público, y me refiero a nivel positivo, porque habría que entender que en determinados momentos debería ampliarse, por ejemplo, las zonas de carga y descarga, en otros momentos comprimirse, debería darse una flexibilidad mayor y debería sobre todo conseguir que esos espacios que son tan agresivos de carga y descarga fueran unos lugares hasta incluso físicamente agradables, ¿no? Hay un tema incluso de Sí, volumen, de totalmente. impacto de esos camiones o de esas furgonetas que vienen, uno se nota como
como agredido por esto, pero Sí, son necesarios. O sea, no podemos, sí, no podemos negarlo, absolutamente. sino hay que buscar esa situación que es la que nosotros estuvimos persiguiendo. Yo creo que logramos dar una respuesta a ello para buscar esa sincronización con la vida de la ciudad. Es curioso que, bueno, esto ya es un poco anécdota personal, ¿no? Pero yo curiosamente vivo en el centro de Madrid, en una zona cerca de una plaza, eh, y en esa calle, es una calle de estas adoquinadas, hay 3 colegios, en una calle de, no sé, no llegará a 400 metros, ¿no? Y en la plaza hay muchísimos restaurantes. Entonces, al final, en la hora en la que los niños y adolescentes están entrando a los colegios e institutos que dan a la plaza y a la calle, están también todas las camionetas a la vez. Y eso es una especie de locura en una calle que luego el resto del día está bastante tranquila, ¿no? Relativamente, hasta cuando llega la tarde y la gente empieza a ir a los bares, a las terrazas y salen los niños y demás, ¿no? Pero es verdad que dándole una pequeña vuelta de tuerca al tema, que no debe ser para nada sencilla, la ciudad se puede volver algo pues muchísimo más programado de lo que ya está y hacer mucho más eficientes muchos procesos, ¿no? Eso es un tema, En, Jerónimo, es un tema sí, interesantísimo y yo hago muchas veces referencia a una cita de Manuel Solá Morales, que él decía que él hablaba del urbanismo, yo me refiero a la ciudad, y la sí, música son las dos actividades que están más relacionadas con el tiempo. Generalmente es algo que no mm, tenemos en cuenta, cada una tiene sus ritmos, la música tiene unos ritmos más cortos, él hablaba del urbanismo que tiene unos ritmos muy largos, pero si eso lo aplicamos a la larguísimos. ciudad, hay distintos ritmos, ¿no? Están los ritmos, por ejemplo, de salida del colegio, que suceden todos los días a una determinada hora, y de repente hay 200 niños saliendo por ahí, Y que no luego, son que negociables, no son además. Es decir, negociables el niño sale cuando sale, no sale cuando ni cinco salen. minutos antes ni después. Y Sí, es sí. un ritmo que se van ampliando, o por ejemplo, cuando se corre una maratón en una ciudad, que es una cosa que pasa cada cierto tiempo, o cuando se hace una fiesta popular, o cuando se cierra el Paseo del Prado los domingos, es interesante ver cómo la capacidad es capaz de absorber esos distintos ritmos. Pero el problema es que generalmente esos ritmos no se incluyen dentro de la visión, ya no solo de planeamiento, sino también de gestión de la propia ciudad. Tenemos que ser capaces de Sí. incluirlo. El ritmo de la logística, tú lo has dicho, cómo se sincroniza con el ritmo de los chavales saliendo del colegio, ¿no? Un momento como explosivo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo creo que, volviendo, digamos, a mí me parece muy interesante que estemos hablando de logística, que es algo que la gente normalmente no asocia a construcción, como que no te imaginas, ¿no? Todavía yo creo que en nuestras mentes reside demasiado esa imagen del ladrillo y el cemento, ¿no? El mortero ahí, el brick and mortar tradicional, cuando en realidad construcción es todo lo que engloba la transformación del entorno humano para hacerlo más fácil para la vida, por cierto, ya sea en el campo, en muchos casos donde hay mucha construcción, aunque no lo parezca, o en la ciudad, y que es marco para una vida muy diversa y que tiene que englobar todo este tipo de cosas, ¿no? Ya desde hace un tiempo soy un poco en esa línea de la pregunta que te hacía, que creo que en cierta medida has contestado ya, que sobre líneas o espacios fértiles o inexplorados del desarrollo de la ciudad. Soy desde hace un tiempo fan de todo este tema de logística porque me parece que transforma, o sea, como que el mundo digital ha transformado muchísimo la ciudad, el tema del comercio electrónico, etcétera, otro tipo de factores que no me meto por no extenderme, pero que al final ha desarrollado, junto con herramientas tecnológicas, una especie de sector que muchas startups o muchas empresas llaman location intelligence, ¿no? Y inteligencia de geolocalización, que tiene que ver con datos, tiene que ver con entender la ciudad como un arquitecto, como un planeador, una persona de planeamiento urbanístico, pero también como una persona de logística o de tecnología, y que, ya trayéndolo más a la parte de construcción y al tema de los ritmos que decías de la ciudad, yo creo que es muy importante entender y saber poner o digamos, consolidar en conclusiones, porque no hay que olvidar que la ciudad, lo que construyes ahora, permanece mucho tiempo. Y si tú construyes hoy algo que está obsoleto, es decir, aunque esté extremadamente avanzado, ya va a acabar estando obsoleto en un momento dado, porque la ciudad cambia a tal velocidad que el entorno construido sencillamente, por su condición física, no puede adaptarse tan rápido, ¿no? Aunque ahora es verdad que los edificios mudan de piel muchas veces, ¿no? Y eso es parte del avance de nuestro sector. Pero todo esto para decir que en el fondo yo creo que es bastante interesante pensar cómo esto se traslada a la normativa y la normativa a la construcción de la ciudad. Y a la vez el pensar en cómo se construye el espacio
ayuda a definir esas redes logísticas de otra manera, ¿no? Yo creo que hay como un entorno de desarrollo para la ciudad que todavía no está 100% definida. Pues todo lo que hablamos de los niños o el hecho de que en la mayoría de los edificios no haya dónde dejar un paquete. Porque en Estados Unidos tú y yo coincidimos, hemos estado allí un tiempo y tal, para bien o para mal, pero a mí al principio me chocaba mucho que cuando tú pedías un paquete, yo recuerdo llegué a Estados Unidos como estudiante y tal, pedí un teléfono móvil, que es un objeto altamente deseado, ¿no? En general, por el común de los mortales, lo pedías por Amazon y en Amazon yo decía, ¿dónde está mi teléfono móvil? No me ha llegado, está en su portal, pero ¿cómo que en el portal? Si el portal está en la calle, le ha nevado encima, porque encima estaba en Boston, pues ahí estaba. O sea, 7 horas en el portal de casa con la nieve encima, luego llegabas, estaba perfectamente embalado, nadie, por supuesto, se le había pasado por la cabeza cogerlo y ya y tenías tu teléfono, ¿no? Pero aquí eso no es viable, no se puede hacer por muchas razones, ¿no? Entonces, pues pensar en todo este tipo de cosas, ¿no? Que va desde eso, desde el pequeño Amazon Locker hasta los grandes centros que, por cierto, tienen un impacto enorme también en el entorno construido, ¿no? Entonces, bueno, temas interesantes al final la parte tecnológica, logística, temporal impactan en cómo se construye el entorno construido. ¿Cuántas cosas? No sé si tú, bueno, yo creo que siempre cuando creo que tengo dos preguntas más, como para ir cerrando poco a poco. Por un lado, me parece que todas las personas, instituciones, empresas, etcétera, que intentan avanzar, miran a algún lado, es decir, aspiran o tienen como referencia a algún arquitecto, algún constructor, algún emprendedor, alguna empresa, algún país que te inspire, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas referencias para vosotros con respecto a cómo se trata o cómo se entiende la construcción o cómo se entiende la ciudad? ¿Cuáles son algunas de esas referencias? Esa pregunta es complicada, Jero, ¿no? Esa es de las complicadas. Porque fíjate que en el sector de la construcción la innovación no solamente es complicada, sino que no diría que no existe, pero comparado con otros sectores es mínima. No solamente es mínima, sino que la resistencia del sector es enorme. Todos los Es sectores alta, son sí. reticentes a la innovación, porque por per se el ser humano es conservador, pero hay sectores que están más abiertos que otros a la innovación. El sector de la construcción no está abierto a la innovación y eso, Sí, históricamente no lo ha estado, sí, es verdad. Aunque ahora está cambiando, pero poco a poco. Es efectivamente, difícil, sí. efectivamente. De hecho, es interesante pensar en aquellos modelos de innovación que han fracasado. Sí, No tanto mirar se a aprende aquellos mucho de eso. modelos que han tenido éxito o que han ido funcionando, sino aquellos modelos que lo han intentado y no han funcionado, ¿no? Y todos sufrimos de alguna forma el caso de Caterra, que prometía ser un nuevo modelo dentro del sector de la construcción, que era un modelo en vertical, tecnología en todos los sentidos, y fracasó por muchas cuestiones que no vamos a no entrar ahora, pero a mí me interesan más los modelos de fracaso que los modelos de éxito, ¿no? Muy interesante eso. Ujú. Y ese caso de Caterra, yo creo que todos hemos aprendido mucho de él y creo que era un modelo bueno y sigue siendo un modelo con Sí, una vigencia enorme, donde hemos aprendido cuáles eran los problemas. A mí me interesan mucho también los inventores, ¿no? Hay muchos inventores desconocidos en el mundo eh, de la construcción que tuvieron más o menos éxito, ¿no? Todos aquí en España nos suena Fisac. Él sí, tuvo no sé cuántas patentes y yo creo que no fue capaz de comercializar o de ganar dinero con todas esas maravillosas patentes que tenía. Pero en cambio hay otros modelos, hay un personaje que a mí me parece interesantísimo, que es muy desconocido, que es un arquitecto de un pueblo pequeño en Idaho, que se llama Boise, que él fue el que inventó lo que se llama la I-joist. La I-joist es la doble T esta que es una especie de doble T, como las doble T sí, metálicas, pero la doble T de madera, que tiene unas alas hechas, en ese momento eran de LVL o de madera maciza, se podían hacer, o LSL, y un alma que estaba hecha de OSB o de un tablero de contrachapado de bajas propiedades mecánicas, ¿no?
Él no solamente inventa la IOI, sino que también inventa los tableros de virutas, inventa el OSB, inventa el LSL. Él cuando saca la IOI, que la intenta vender a grandes empresas, nadie se la quiso comprar. Nadie. Wow. Y él dice, pues nada, le pidió dinero a, creo que su primo, yo no me acuerdo si era su primo o quién era, y montó la primera fábrica de iOS y en un plazo de 10 años se comió el mercado de las viguetas y de los forjados en Estados Unidos. Hoy en día más del 60% de los forjados en Estados Unidos se hacen con iOS. Fíjate lo listo que era, que él se da cuenta, perdona, te dije tableros de virutas, no me equivoqué, perdona, él inventó el LVL, lo dije mal. Él Ok. inventa el IO y se inventó los tableros, no el contrachapado, sino donde las chapas están todas en la misma orientación. Inventó el LVL. Él Ujú. con los años, cuando empieza a tener tanto éxito, empieza a ver que hay otro señor, un tal Macmillan en Canadá, que fue el que inventa el OSB, los tableros de virutas y el LSL. El LSL era como el LVL, pero hecho con virutas todas orientadas en la misma dirección y se da cuenta que los costos del LSL, porque están hechos con virutas y que tienen otro sistema de producción y otro mayor aprovechamiento del tronco del árbol, son mucho menores que el LVL. Entonces él llega a un acuerdo con Macmillan después de mucho tiempo, de peleas y demás, tal. Entonces montan una especie de joint venture al 50%, donde uno aporta la tecnología de la iOS y el otro aporta la tecnología de los tableros de virutas del SL. Y con eso ya es que se comen completamente el mercado, hasta tal punto que las empresas a las que él fue a vender la iOS en los años 60, a principios del 2000, tuvieron que pagar, yo no sé si fue cerca de 500 millones, algo así, Wow. por su invento. Entonces, es Ostras. interesantísimo ese ejemplo, esos ejemplos me encanta verlos porque tienen una relación muy clara con el mercado y tienen una relación muy clara con la técnica de la construcción, con cómo se aplica, entender la industria, porque yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde la construcción no se puede entender sin su vinculación con la industria. Y si queremos evolucionar, tenemos que Sí, empezar a entender 100%. cómo la industria está funcionando y cómo nosotros le podemos pedir a la industria algo. Que ahí es donde está la clave. ¿Qué le tenemos que pedir a la industria nosotros para poder hacer una ciudad más sostenible o para poder hacer arquitectura sostenible? Le tenemos que pedir mucho. Todavía queda mucho por hacer. Sí, sí. De hecho, en el mundo de las estructuras, no te cuento, oye, yo quiero hacer una estructura, pues estoy fastidiado. O sea, hormigón a nivel de sostenibilidad vamos mal, el acero también, y tengo el mass timber, que sí, a nivel de sostenibilidad está muy bien, de coste se nos va un poco, y encima es que utiliza demasiado madera. ¿Qué alternativa tenemos que yo tengo que cumplir a nivel de emisiones de carbono embebido? Es muy difícil, es muy, muy difícil. Sí, Entonces, hay que 100%. pedirle, danos cosas para poder construir. ¿No? No hay muchas alternativas. No, de hecho, buah, has tocado un montón de cosas. Habrá que hacer otro episodio en unos cuantos, en unos cuantos meses, porque además tengo muchas ganas de que nos cuentes cómo va evolucionando este sistema que no voy a contar mucho de él, pero que creo que es muy, muy, muy interesante y está muy avanzado de madera, construcción en madera industrializada. Pero yo me voy a quedar con dos cosas. La primera, me parece muy interesante tu respuesta, porque aunque es verdad que siempre hay que tener referencias, también es cierto que en el mundo de la innovación y el emprendimiento muchas veces te cuentan la historia sencilla, ¿no? Esta persona montó esta empresa y a los 3 años se comió el mercado y demás, ¿no? Pero por cada uno de esos casos hay muchos casos, no de fracaso, sino que hay muchos casos de éxito que son muchísimo más extensos en los que la perseverancia, la alineación de factores lleva su tiempo, casi como una especie de reacción química que tiene que catalizar, ¿no? Y que son la mayoría realmente de los casos y que muchas veces la gente cuando piensa en innovación piensa en que en 2 telediarios tienes hecho el cambio y ya está, ¿no? Y muchos de los fracasos ocurren porque la gente desiste, yo creo, o porque empiezan con una visión de una sencillez que no se corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es efectivamente yo creo que es muy interesante pensar en que cuando se analiza el fracaso es mucho más fácil identificar los factores que cuando se analiza el éxito. Cuando se analiza el éxito, claramente hay factores, pero sin desmerecer en absoluto el éxito de todos los que lo cosechan, es cierto que hay una serie de factores que siempre se les pone este calificativo de suerte. No voy a decir que sea suerte, pero es cierto que
cuando alguien tiene una determinada idea y a lo mejor el mercado mete una normativa que beneficia esa idea, pues oye, eso es un empujón, un espaldarazo enorme, ¿no? O pues cuestiones monetarias, macroeconómicas que pueden tener que ver con un éxito que a lo mejor una persona intentó algo y a los 5 años otra persona y fracasó, y a los 5 años otra persona intentó lo mismo y tuvo todo el éxito del mundo, ¿no? Esos factores son más difíciles de trazar en las iniciativas que tienen éxito que en las iniciativas que no lo tienen, y por lo tanto creo que también desde el punto de vista de innovación es muy sano decir, oye, que hemos hecho mal o que se ha hecho mal y que no hay que repetir, ¿no? Esto es extremadamente importante. Y por otro, ya para cerrar, como estamos en un podcast que sobre todo mira de una manera muy amplia, como yo creo que este episodio es un buen ejemplo de ello, hacia la innovación en construcción, yo creo que también hay otro tema, y es que nunca es en solitario la innovación. Es muy raro que la innovación ocurra 100% en solitario, ¿no? Es más, diría que ni siquiera los centros de investigación esencial o pura, ¿no? Lo hacen en solitario. Siempre lo hacen, aunque solo sea desde el punto de vista financiero, lo hacen con una conjunción y una coordinación de múltiples recursos y la visión de múltiples profesionales, ¿no? Hoy en día, además, cada vez más con la complejidad legal, de expectativas, técnica, de todo, porque realmente todo, no solo la construcción, ha ido complejizándose, es extremadamente difícil realmente hacer algo diferencial solo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de construcción, tus comentarios sobre las inversiones en los sistemas de madera me parece muy interesante para cerrar, porque al final es como que te cuenta que realmente como empresa promotora, constructora, etcétera, como arquitecto, como instituto o como fabricante que fabrica sistemas, es realmente muy difícil intentar hacer todo tú. La cuestión está en gran medida en depositar confianza, obviamente una confianza bien depositada, ¿no? Casi como a quién le dejarías a tu hijo, ¿no? A tu hijo al final se lo tienes que dejar a tu madre, pues a tu mujer o a tu marido, al colegio, a la universidad. Tienes que depositar la confianza en determinadas instituciones y personas muy bien elegidas para poder hacer pues en este caso de tu hijo, una persona ¿no? que crezca íntegra y demás, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que es muy importante saber elegir bien con quién vas al juego o a la guerra, pero tienes que ir con alguien. Es muy difícil pensar en que tú tienes todas las soluciones y que cualquier modelo de innovación, y lo digo desde el caso de Buildia, por ejemplo, desde la implementación de un software o la centralización de tus datos de datos de obra construida que nosotros hacemos para constructoras, promotoras, etcétera, hasta algo muchísimo más, digamos, de largo recorrido, es muy, muy importante ser, yo creo, por un lado ambicioso, por otro lado humilde, en el sentido de y tener esa mentalidad colaborativa, ¿no? Es decir, vamos a por ello los dos, y en la confianza y en el tiempo y en la perseverancia está una gran parte del éxito. O sea que, bueno, yo te agradezco mucho por esos últimos pensamientos. Ya para cerrar, no sé si tienes algún... Si puedo añadir una Sí, cosa, adelante, por supuesto. que creo que daría para un par de podcasts, sí. No para una conversación de final de podcast, que el tema de la innovación, a mí me gustaría puntualizar dos cosas. La primera, por experiencia propia, creo que la innovación solamente puede surgir en entornos pequeños. Eso podríamos discutirlo largo y tendido. Razón por la cual existen las total, pero existen los programas de innovación abierta de las grandes corporaciones que buscan pequeños núcleos de conocimiento con agilidad y que les encanta el riesgo, de alguna manera, un riesgo sano, para poder innovar, efectivamente. Y luego, cuando tú eres capaz de haber desarrollado un entorno pequeño, ahí es donde tienes que empezar el modelo colaborativo. Pero hay un momento donde no te tienes que contaminar. O sea, sí estás contaminado, pero tienes que estar tú en tu entorno de 2-3 personas, y ahí es donde surge la invención. No es y luego la invención no es la manzana de Newton que cae, sino la invención es un proceso muy largo. Nosotros, por ejemplo, con el tema de las maderas llevamos 8 años, y los primeros 4 años nos equivocamos. Fue un fracaso absoluto. De hecho, habíamos montado otra empresa que hubo que cerrar, no funcionó bien. Entonces, bueno, pues, las cosas con el tiempo uno va aprendiendo y se da cuenta de que es un proceso de prueba y error, y que muchas veces se queda en error. Sí. Y como tú decías, simplemente se miran los casos de éxito, ¿no? Exactamente, en este caso estoy seguro de que llegará pronto ese gran éxito, porque bueno, ya habéis cosechado unos cuantos, el patentado, etcétera, que hablaremos de ello en un episodio posterior seguro. Un placer. Manuel, 1.000.000 de gracias. Voy a pasar a despedirme de todos los que nos están escuchando. Hasta aquí un nuevo episodio de Buildia, el podcast de innovación en la construcción.
Ya sabéis, si os ha gustado este capítulo, esta conversación con Manuel, que como digo, repetiremos seguramente, hablando más de sistemas constructivos, podéis seguir nuestro podcast desde YouTube o desde la plataforma desde la que nos hayáis escuchado, ya sea Apple Podcast, Spotify, etcétera. Y bueno, pues en Buildia, además de desarrollar softwares enfocados en el sector de la construcción, en digitalización de procesos de estudios, compras y en integración, estandarización y utilización de datos de obra construida, estamos sobre todo comprometidos con compartir y explorar pues ideas revolucionarias y que contribuyan a definir el futuro de nuestra industria, que es la industria de la construcción y que consideramos que es esencial para la vida y el progreso humanos. Así que gracias a todos por escucharnos. Manuel, 1.000.000 de gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia en el IE Center for Sustainable Cities. Enhorabuena por el trabajo y muchos éxitos. Muchas gracias, Jerónimo, muchas gracias a todo el equipo de Buildia y un placer. Y os deseo muchísima suerte y de verdad que enhorabuena con el desarrollo de Buildia, que es otro de estos ejemplos de innovación. O sea que mucha suerte. Muchas gracias. Seguiremos en ello. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Has escuchado un nuevo episodio de Buildia, el podcast de innovación en la construcción. No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si estás buscando más información sobre cómo estamos transformando la industria, visita buildia.com. Este podcast está producido por Santos Garrido, CMO de Buildia y productor de podcast especializado en la construcción. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.